Tito. Aquí está, listo. El capítulo número 7, entonces, de nuestra norma ISO 45001 se enfoca en 5 subcapítulos, ¿no? Ya sabemos que el proceso que llevamos nuestro curso es primero hablar de la interpretación de cada capítulo que nos da la norma, y luego ya viene el tema de la implementación, ¿no? Algunas ideas de metodologías o herramientas para poder cumplir con cada uno de estos puntos. Este es un requisito importante, pero sobre todo que no solamente es un trabajo de el área de seguridad y salud ocupacional o el área de seguridad y salud en el trabajo o el área SOMA, no solamente es la única área involucrada para cumplir el requisito número 7. Aquí ya vienen sobre todo las áreas o los procesos que hemos considerado en nuestra matriz o en nuestro mapa de procesos correspondientes a las operaciones o los procesos de soporte y de apoyo, donde hemos identificado quizás recursos humanos, por ejemplo, o gestión del talento humano, que ya ha cambiado, ¿no? Y ahora se llama de esa manera, contabilidad, finanzas, todos los procesos de apoyo de nuestra organización van a verse involucrados aquí. O sea, es un trabajo en conjunto con todos ellos y obviamente nosotros. Este es un capítulo que si hablamos un poquito de la integración con otras normas, es muy fácil y es más rápido. Creo que es, aparte del 4, este es el segundo requisito más rápido de poder hacer una integración. Porque la norma, tanto en la 9000 como en la 14000, nos piden exactamente las mismas cosas. Quizás la 9000 en el 7.1 sí se extiende bastante porque hablamos de 6 subcapítulos más que entran en el 7.1, pero los demás son exactamente igual, solamente que se le da un enfoque y una mirada hacia el sistema de gestión que es el que se esté tocando, ¿no? Pero de ahí vamos a, si has estado en el anterior curso, hemos dicho que prácticamente son las mismas cosas, ¿no? Que se está requiriendo. Así que muchas de las herramientas o metodologías que vamos a hablar el día de hoy se pueden aplicar también en un tinte de calidad y en un tinte de seguridad y de medio ambiente. ¿Sí? Entonces estamos ya entrando en nuestro ciclo de Deming a la parte de hacer. ¿Sí? Estamos ya en el hacer. Ya con el requisito número 6 hemos entrado y hablar de la planificación. Ahora el 7 y 8 corresponden al tema del hacer y el día de hoy vamos a tocar el requisito número 7. Entonces, siempre hacemos una comparativa en relación a lo que tenemos en nuestra norma OSA 18001 y este es un requisito, si se dan cuenta, a excepción de los otros que ya hemos tocado, que sí mucho, todos estos puntos han estado tocados de alguna u otra manera en OSA 18001. Así es que quizás si tú sabes, ¿no? O te has preparado en OSA 18001, mucho de lo que está aquí es tomado de la norma y se ha tratado de ponerlo también aquí en esta norma internacional. Claro, por ahí que hayan algunas cositas quizás distintas, pero en esencia nos está pidiendo lo mismo. Salvo que la información documentada que se va a generar aquí, no en todos los puntos, en algunos de ellos, ya lo vamos a leer en cuáles de ellos es obligatorio la información documentada, es general, ¿no? Ya sabes que el mantener y el conservar te puede decir específicamente documentos o específicamente registros, ¿no? Pero igual, entre documentos y registros, tú tienes una variedad y una gama de posibilidades para poder proponer, ¿no? La medida que vayas a adoptar en tu organización. Entonces, el requisito, empezamos ya con el requisito 7.1, que es recursos. Esta parte de la norma es bastante pequeñita, no es muy extensa. En sí todos son relativamente pequeños. La sección de comunicación que se extiende un poco y información documentada también, pero se entienden bastante rápido también. Entonces, 7.1 recursos. Lo que nos dice la norma es que la organización debe determinar, que ya sabemos que es identificar y establecer con algunos cálculos, investigaciones, los recursos.
¿no? Pero no solamente establecerlos, o identificarlos y establecerlos, sino también proporcionarlos. Porque la norma nos dice, la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí dos cosas importantes que nos pide este debe, este único debe de este punto, es que debemos identificar qué recursos necesitamos, establecer esos recursos y obviamente la alta dirección debe proporcionar estos recursos, ¿no? Y hablo de la alta dirección porque la alta dirección es el líder de nuestro sistema de gestión y el que tiene la decisión, la última decisión al final de cuentas, de si es que nos da o no los recursos, si se aceptan o no nuestro plan de repente de acción en relación a los recursos. ¿Sí? Y bueno, la segunda parte, por así decirlo, es que se enfoca en el ciclo de Deming, ¿no? Establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua. En todo ese ciclo, y lo hemos visto ya con otros requisitos, en todos los requisitos que nos pide la norma, por ahí siempre nos menciona el tema de los recursos. Así es que el poder proporcionar estos recursos en cualquier parte de nuestro ciclo debe ser lo ideal para nosotros poder hablar de una correcta implementación de este sistema de gestión. No nos dice por ningún lado información documentada, así que digamos que no es obligatorio tener una información documentada en este punto, pero hay otros requisitos con los que se está uniendo a lo largo de los que ya hemos visto y los que vamos a ver, que sí te piden información documentada, así que de alguna u otra manera ahí está unido también el cumplimiento de este requisito. En el anexo, porque sabemos que en todos hemos hablado del anexo A, donde nos detallan o nos extienden un poquito más la explicación en torno a cada punto. En 7.1 nos habla que los recursos no solamente pueden ser recursos materiales, sino hablamos de los recursos humanos, hablamos de los recursos naturales, hablamos de los recursos tecnológicos, hablamos de los recursos financieros y hablamos de la infraestructura. Inclusive aquí la norma te dice que hablar de infraestructura no solamente involucra edificios, sino también equipos, involucra las instalaciones, involucra los servicios de tecnología de la información, de comunicación, de los sistemas de contención de emergencia. Todo eso involucra hablar de infraestructura. Entonces, infraestructura ya no solamente es un espacio, pensar solamente en un espacio, sino involucra muchas cosas, la infraestructura. Entonces, con todo este detalle ya se va entendiendo que el determinar los recursos no solamente es determinar equipos de protección personal, ¿no? O señalización, que algunas veces nos limitamos solamente a eso dentro de la implementación de este sistema de gestión, sino involucra mucho más. ¿Sí? Todos estos recursos son importantes para la implementación. Y creo que en los demás puntos hemos visto cómo se va uniendo, ¿no? Que nos va pidiendo que determinemos o establezcamos qué recursos necesitamos. ¿No? Como en objetivos, por ejemplo, en objetivos que hemos visto en la sesión anterior, nos pedía específicamente que determinemos para cada objetivo y cada acción de que vamos a hacer para el cumplimiento de ese objetivo los recursos que se van a proporcionar. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que nos pide la norma. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer en todo caso para cumplir con este requisito? Vuelvo a repetir, no es obligatoria la información documentada, es opcional, específica para este punto, porque se une con muchos, pero si tú gustas querer hacer una información, tener un documento propio y único de este requisito, pues podrías armarte una matriz donde establezcas los recursos necesarios, los recursos que ya hemos detallado aquí, en relación a los procesos que se van a necesitar. Obviamente los procesos tienen que ser parte, obviamente también estén siendo parte de tu mapa de procesos, ¿no? Que ayuda mucho a unirse con este punto para poder armar este tipo de matriz. Y según esos procesos, pues tú pones si estos recursos los necesitas inmediatamente, si no es inmediato y el detalle, ¿no? Del recurso específico que vas a necesitar. Ahora, este es un requisito que cuando se audita, no solamente es que tú tengas una matriz donde
has identificado los recursos y las áreas en las que van a estar involucrados estos recursos, sino también, como lo hemos leído, el recurso financiero es bastante importante. Entonces, aquí se une con todas las áreas relacionadas con el presupuesto y la aprobación del mismo. Entonces, necesitamos, cuando damos una evidencia del cumplimiento de este requisito, pues presentar nuestro presupuesto de seguridad y salud en el trabajo aprobado. Y donde obviamente también ahí está el detalle de los recursos que nosotros vamos a necesitar para este sistema de gestión. Cuánto es lo que se está aprobando y cuánto es lo que se está ejecutando hasta el momento en el que se está haciendo, por ejemplo, la auditoría. Esto nos da evidencia del cumplimiento también de este requisito. Pasamos al segundo, el 7.2. Hablamos de la competencia. Este requisito tampoco no es muy extenso, es todo este PPT el que nos da la normativa. Y bueno, su anexo número A, que en el anexo número A sí se vuelve un poquito más extenso. Igual competencia nos dice la norma, la organización debe, ahí está la obligación, y nos da 4 incisos obligatorios dentro de esta competencia. Lo primero nos dice determinar la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o puede afectar a su desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces ya sabemos que determinar es identificar y establecer según metodologías adecuadas. En este caso debemos identificar y establecer la competencia. Necesitamos nosotros ahora del área de seguridad y salud en el trabajo, sino de todas las demás áreas, sobre todo las áreas donde se están involucrando o que se están realizando trabajos de alto riesgo. Entonces ahí es necesario, muy necesario también, que se determine adecuadamente la competencia. Luego nos pide en el inciso B asegurarse de que los trabajadores sean competentes. Y ese que sean competentes nos dice incluyendo la capacidad de identificar los peligros, basándose en la educación, formación o experiencia apropiada. ¿Sí? Es importante que en el punto A que hemos dicho que vamos a identificar y establecer esa competencia, entendamos que la competencia para esta norma se está entendiendo como identificar la educación, la formación y la experiencia de nuestros trabajadores. Pero no solamente identificarla y establecerla, sino asegurarnos realmente que estas competencias son las adecuadas para nuestro trabajador. Y como nos dice la norma, no hay que incluir dentro de específico los peligros. O sea, algunos tienen que estar relacionadas a temas de seguridad y salud en el trabajo, que no solamente es para el área de seguridad y salud, sino también para los trabajadores que vayan a hacer trabajos de alto riesgo. Entonces, ellos sobre todo tienen también que haber o hay que asegurarnos que puedan entender, ¿no?, la complejidad de nuestro sistema de gestión y sobre todo que puedan identificar los peligros, ¿no? Para eso tienen que entender que es un peligro, cómo los podemos identificar, cuáles son sus riesgos asociados. Todo eso tiene que estar unido dentro de este asegurarse. Y el asegurarse significa que nosotros tenemos que tener información fehaciente y correcta y fiable de que nuestro trabajador realmente está preparado, ¿no?, en relación a asegurar que sean competentes. ¿Sí? Tercero, nos dice la organización debe, cuando se aplique, tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. El cuando se aplique es que no es que siempre se vaya a dar, pero hay ciertas condiciones que nos obligan de alguna u otra manera a buscar que nuestro trabajador sea competente. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso según lo que nos pide la norma? Podemos tomar nosotros acciones para que puedan adquirirse esas competencias. Y ese tomar acciones puede ser variado, porque podemos enviarlos a capacitar quizás a una universidad
a un instituto. Obviamente, si estamos buscando que el trabajador sea competente y estamos tomando esas acciones, quizás corra también de nuestro dinero el poder pagar esas capacitaciones. El ejemplo más general que podemos dar aquí es cuando se quieren hacer auditorías internas. O bien se hacen, nosotros manejamos la misma auditoría como empresa, como organización, y buscamos quién de nuestros trabajadores tiene las competencias para ser un auditor, o contratamos a un tercero que haga esa auditoría interna por nosotros. Lo ideal es que para tomar, ¿no?, la experiencia y para seguir avanzando y no gastar de más, pues lo ideal es trabajar la auditoría nosotros mismos. Entonces ahí hay que buscar personal dentro de nuestro equipo de trabajo que tenga la competencia, por ejemplo, la formación como auditor, que haya llevado algún curso, o un diplomado, o un curso de especialización, donde lo hayan capacitado para ser auditor. Sobre todo auditor interno, que es lo que nosotros estamos requiriendo. Entonces, si en este caso no hay nadie que nos pueda, que tenga esta competencia, esta formación, entonces podemos tomar acciones que son mandar a capacitar a un cierto grupo para que puedan adquirir esa competencia que necesitamos como auditores. Pero no solamente adquirirla, sino mantener esa competencia, ¿no? Significa que ellos hagan el efecto multiplicador también en nuestra organización, ¿no? Que adquieran la competencia, pero que repliquen y que enseñen a otros más aquí para poder tener más gente que tenga esa competencia que necesitamos. En el caso específico, por ejemplo, de auditorías para este sistema de gestión. Y además nos dice, y evaluar la eficiencia de las acciones tomadas. O sea, no solamente es adquirirla, no solamente es mantenerla, sino hay que evaluar si es que realmente mi acción de mandar a capacitar a un grupo de trabajadores realmente ha sido eficiente para mi organización. Ha sido eficaz y eficiente. En este caso hay que evaluar, ¿no? Y a esto es a lo que llamamos, en este ejemplo, no de auditorías, la evaluación de los auditores. Los auditores no solamente se evalúan para escogerlos, sino también se evalúan para saber si es que han desempeñado un trabajo correcto o no en tu organización, tratándose específicamente de auditorías internas, ¿no? Por ejemplo. Y así para lo demás. En el inciso D y el último nos dice, la organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Entonces ya aquí te está pidiendo algo más, te dice información documentada. Así que a comparación del requisito anterior, este requisito sí se necesita tener información documentada. Y como te dice, conservar la información documentada es más que nada registros, no los que necesitamos nosotros tener a la mano como evidencia de la competencia. ¿Sí? Eh, en relación a la pregunta de su compañero por el chat, siempre y cuando la competencia pueda manejarla la empresa, sí pueden ustedes mismos capacitar a sus trabajadores, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Si yo en mi organización tengo una persona que sí ha sido formada en auditoría, solo una, pero yo necesito que hayan por lo menos 10 para poder entre esos 10 hacer distintas combinaciones de grupos, de equipos de auditores, ¿no? Y hacer diferentes auditorías y no solamente valerme de una persona. Entonces, en este caso sí podría capacitar ese trabajador a los demás, ¿no? En temas de auditoría, porque él ya tiene la competencia. Entonces, digamos que sí, la organización estaría capacitando a sus demás trabajadores. Pero hay algunas condiciones, ¿no?, que no se puede capacitar, sobre todo las que estén unidas a trabajos de alto riesgo, ¿no? Ahí sí tienen que ser institutos o organizaciones especializadas. En la nota nos dice, ¿no? Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, en el caso de las acciones específicas que acabamos de hablar hace un rato, tomar la provisión de la formación, la tutoría o la reasignación de personas empleadas actualmente o la contratación o subcontratación de personas competentes, ¿no? O sea, la toma de acciones que hemos comentado hace rato no solamente se reduce a mandarlos a capacitar, ¿no?, o capacitarlos nosotros, sino también se puede contratar, ¿no? En el caso, si no quiero, ¿no?, yo capacitar auditores, o sea, no quiero pagar cursos para que ellos sepan, si no puedo tomar otra acción,
que es contratar a un tercero que haga la auditoría interna en mi organización, ¿no? No es una auditoría externa. Ojo. Se puede contratar a una consultora que haga ese trabajo y nos dé, pues, cómo estamos, nos dé la evaluación de cómo estamos en nuestro sistema de gestión internamente. Entonces, es variado. En la nota es que te dice todos esos ejemplos que podemos tomar en las acciones que vamos a tomar en cuenta para poder adquirir la competencia. En el anexo, que es importante porque siempre nos ayuda a entender un poco más cada punto, nos dice para empezar algo vital, ¿no? Que la competencia de los trabajadores debería incluir los conocimientos y habilidades. Entonces, no solamente es la educación, la formación y la experiencia, sino también hay que añadirle a eso el cuarto punto, que es la habilidad. ¿Ok? ¿Qué habilidades necesitamos que tenga ese trabajador para ese puesto de trabajo en específico o para ese trabajo? ¿Ok? Porque nos dicen conocimientos y habilidades necesarios para identificar apropiadamente los peligros y tratar los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo asociados con su trabajo y su lugar de trabajo. ¿Ok? Entonces aquí se vuelve importante y relevante el conocimiento en temas de seguridad y las habilidades que se hayan adquirido en temas de seguridad. ¿Ok? Más allá en el anexo nos dice, al determinar la competencia para cada rol, acuérdate que ya en un punto anterior, en el 5.3, hemos hablado de roles, responsabilidades y autoridades. Aquí nos habla específicamente de los roles. Entonces, para determinar la competencia de cada rol, la organización debería tener en cuenta temas tales como, y nos dan un listado grande de lo que debemos considerar cuando vamos a establecer el rol. ¿Ok? O sea, este es un punto que se une con el 5.3. Nos dice qué temas debemos de tomar en cuenta: la educación, formación, cualificación, experiencia necesaria para asumir ese rol específico, la formación continua necesaria para mantener la competencia, el ambiente de trabajo, las medidas preventivas y el control resultante de los procesos de evaluaciones de riesgo, los requisitos aplicables a este sistema de gestión, los requisitos legales y otros requisitos, la política de seguridad y salud en el trabajo, las consecuencias potenciales del cumplimiento y el incumplimiento, incluidos los impactos sobre la seguridad y salud en el trabajador, la importancia de la participación de los trabajadores basado en el conocimiento y las habilidades, los deberes y responsabilidades asociados a los roles, las capacidades individuales, incluyendo la experiencia, habilidad lingüística, la alfabetización y la diversidad, la actualización pertinente de las competencias en el contexto o en los cambios de trabajo que se hayan hecho necesarios. Entonces, todo esto es lo que debemos de tomar en cuenta cuando vamos a definir la competencia para un rol específico en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es bastante amplio lo que debemos tomar en cuenta en relación a la competencia. Por eso es que a veces se vuelve hasta quizás un poco extenso este punto, ¿no? En relación a la información que se presenta o que se audita, ¿no? Para poder evidenciar el cumplimiento de este punto. Y mucho de esto que estamos hablando de la competencia no solamente lo maneja el área de seguridad y salud en el trabajo, sino mucha de esta información la maneja el área de recursos humanos o de gestión del talento. Entonces, acá hay información que hay que afinar, como ya lo hemos hablado anteriormente, que se debe de afinar para poner algunas cuestiones relacionadas a seguridad y salud en el trabajo y obviamente establecer una adecuada comunicación de retroalimentación entre las dos áreas, porque necesitamos, por ejemplo, el CV de los trabajadores como evidencia de que sí está cumpliendo la competencia, porque la forma más coherente y directa de poder validar la competencia de un personal es con el CV. Así que esa es una forma de cumplir con este requisito, por ejemplo. ¿Qué más nos dice el anexo A? Nos dice los trabajadores pueden ayudar a la organización a determinar las competencias necesarias para los roles. Los trabajadores deberían tener la competencia necesaria para alejarse de situaciones de peligro inminente y grave.
Y eso también es importante lo que nos dice el anexo A. O sea, dentro de la competencia también nos están hablando un tema de toma de conciencia y sensibilización, ¿no? De que ya deberían tener el chip de poder prevenir, ¿no? De tener esa cultura preventiva, de poder alejarse cuando ven una situación de peligro. Entonces, esa es una competencia importante que se debe de buscar que la tengan la mayoría de nuestros trabajadores, sobre todo los involucrados casi directamente en trabajos de alto riesgo o en temas de seguridad. Pero lo ideal es que todos los trabajadores de nuestra empresa pues puedan tener esta competencia, ¿no? Desarrollada, poderse alejar de situaciones cuando ven un peligro inminente o grave. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo cumplimos este requisito? Hay muchas formas que nos ayudan a poder evidenciar el cumplimiento de la competencia, pero lo primero es tener una descripción de puestos y perfiles de trabajadores. Quizás nosotros directamente no manejamos esa descripción de puestos o perfiles, que de repente sí la maneja recursos humanos, pero entonces hay que afinar en relación a qué estamos pidiendo de estos trabajadores que van a hacer trabajos de alto riesgo, los que están involucrados con el área de seguridad y salud en el trabajo, en relación a la educación, a la formación, la habilidad y la experiencia. ¿No? Esto lo determina la propia organización. ¿Qué necesita, por ejemplo, de un jefe del área de seguridad y salud? Necesita que tenga solamente título, necesita que tenga una maestría, necesita que tenga un doctorado, necesita que hable 2 idiomas. O sea, ¿qué necesita? Eso lo tiene que establecer la organización, o el implementador, en este caso, del sistema de gestión. La formación también. ¿Qué cursos específicos necesita de este jefe? ¿No? Que necesita diplomados, necesita cursos específicos de especialización en temas como auditorías, por ejemplo. O sea, ¿qué necesita? En habilidades también, ¿cuáles son las habilidades que debe manejar este jefe del área de seguridad y salud? Y la experiencia, ¿no? La experiencia en el puesto. Pues en la experiencia podemos establecer inclusive cuál es la experiencia general que necesitamos y la experiencia específica en el sector y en el tema de seguridad. Entonces, todo esto se establece, ¿no? Y obviamente es información que hay que compartir con un área importante que nos ayuda a cumplir y a ser evaluados en este requisito que es recursos humanos. Y abajito, bueno, de este cuadro hay algunos ejemplos de los registros, porque acuérdate que nos piden conservar información documentada. Conservar sobre todo esto unido a registros. Entonces, mucho de esto es información que ya tenemos en el CV documentado. Entonces, por eso es que les digo que la mejor forma de poder validar rápidamente y sencillo el cumplimiento de este punto es con el CV, ¿no? Pero para eso, previamente, hay una descripción de puestos o perfiles donde sabes lo que debe cumplir este trabajador, ¿no? Y por lo tanto, si quiere optar ese puesto de trabajo, su CV pues debe de tener esta información. ¿Sí? Y hay otras maneras más de poder cumplir con este requisito. Una de ellas es trabajar una matriz de competencia, ¿no? Que sobre todo se hace porque no estamos muy claros quizás en las competencias en relación a nuestros roles de seguridad y salud o a nuestros puestos de trabajo. Entonces, esta es una herramienta bastante importante y que sobre todo se ha popularizado porque se usa mucho en calidad. En ISO 9000 se usa muchísimo en la matriz de competencia, pero podemos también apoyarnos para el cumplimiento de esta norma. Es una herramienta que nos permite alinear las cualidades de los colaboradores con el objetivo general de la empresa, específicamente en el sistema de gestión que está buscando. Y se divide en varias partes y no les estoy dejando todo el detalle de matriz de competencias porque también es un tema bastante amplio, y sobre todo ahí hay que generar talleres, ¿no? Casos, pero si tú quieres comenzar a aplicarla, hay mucha información también bastante sencilla de cómo hacer esta matriz de competencia, ¿ok? Pero hay que conocer a nuestra organización primero. Entonces, nos piden aquí, o los pasos dentro de la matriz de competencias, sea la identificación de las competencias en primer punto, segundo, el análisis de la función de la organización, tercero, la clasificación de la competencia, cuarto, la asignación de la competencia y por último, la valoración de los colaboradores. ¿Sí? Un ejemplito muy sencillo te lo dejo aquí.
las competencias se están enlistando de acuerdo al puesto de trabajo o al cargo que tú estás optando, ¿no? Si es el cargo de jefe, supervisor de seguridad, entonces, ¿qué competencias son las que van a ser requeridas? Y hay que enlistar todas las posibles. Entre habilidades también pueden estar dentro de las competencias. Y luego ya vamos identificando si es una competencia requerida, avanzada, intermedia o básica, ¿no? Y así ya vas tú determinando cuáles serían al final las competencias sí o sí requeridas por cada puesto de trabajo, por cada rol. Otras formas de poder cumplir con este punto están también las capacitaciones o los planes de capacitaciones y formación, porque acuérdate que nos piden tomar acciones, así es que esta parte también ayuda en la toma de acciones que nos pide la norma. Capacitaciones como tal o un plan de capacitación y formación, ¿no? Que puedas tener en tu organización, porque sabes que necesitas buscar la competencia de tus trabajadores. Entonces te estás poniendo a hacer un plan que busque esas competencias en ellos, en los trabajadores. La eficiencia de la evaluación de esas competencias, ¿no? La mayoría de empresas da capacitaciones, ¿no? Da charlas, inducciones internamente, pero no hay ningún registro de que las dio, ¿no? Y sobre todo que las evaluó, porque damos las capacitaciones y quizás el único registro que puede existir sea el registro de asistencia, ¿no? Que hubieron, no sé, 50 trabajadores presentes en la charla. Uy, perfecto, 50 trabajadores. Pero hemos evaluado que realmente esa charla ha servido. O sea, que el trabajador no solamente se sentó a perder media hora de tiempo porque no nos ha hecho caso, porque no concientizó, porque no tomó noción, estuvo su cuerpo, pero no su mente. O sea, realmente sabemos que hemos llegado al trabajador o nuestra charla ha sido nutritiva realmente para el trabajador. O sea, realmente hemos logrado la competencia en él, o sea, sabe de lo que hemos hablado y para eso siempre se va a tener que pasar una evaluación después de la charla. No todas las organizaciones lo hacen, ¿no? Pero si queremos trabajar en evidencia para este 7.2, deberíamos hacer una evaluación posterior a la capacitación, ¿no? Para poder, como un pasito pequeño de lo que se ha dictado, y poder saber si es que realmente se adquirió la competencia o no que se quería conseguir con esa charla. Otra forma de cumplir son los contratos de trabajo, la reasignación de puestos, tutorías o entrenamientos. Y la última y la mejor para validar la competencia es el currículo vitae y documentado, ¿no? El currículo vitae y documentado nos ayuda a poder validar si es nuestro trabajador es competente o no, ¿no? No es obligatorio, pero acuérdate, o sea, obligatorio no es entre comillas, porque aquí te dice que si tú estás tomando acciones para adquirir esa competencia, debes evaluarlas. O sea, si tu acción es tú dictar la charla, o sea, tu organización hacer la charla con algún personal, con algún trabajador, entonces, ¿qué debemos hacer? Evaluarla. O sea, está unido uno con otro, ¿eh? Porque eso es lo que te pide la norma. De acuerdo a la acción que tú estás tomando, debe ser evaluada. Si tu acción no es dictar un curso, ¿no? O buscar la competencia capacitándolo tú mismo, entonces obviamente no va a haber un examen, ¿no? No va a haber un seguimiento, ¿ok? Entonces va unido a lo que te dice la norma. 7.3, toma de conciencia. En la toma de conciencia empezamos fuerte porque nos dice los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de. Entonces, es obligatorio para esta norma, por el debe, que sean sensibilizados y concientizados. No es que yo creo, quiero, quizás pueda, no. O sea, sí es obligatorio. Por lo menos si quieres certificarte con esta norma, hay que cumplir con este requisito. Entonces, hay que sensibilizarlos y tomar conciencia. ¿Ok? ¿De qué? Y aquí nos dan incisos que son obligatorios también, que debería comprobarse que sí se ha tomado conciencia de estos puntos. A, la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo.
B, su contribución a la eficiencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluidos los beneficios, ¿no?, de una mejora del desempeño de seguridad y salud en el trabajo. C, las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos de seguridad y salud en el trabajo. D, los incidentes y los resultados de las investigaciones. E, los peligros, los riesgos y las acciones determinadas. F, la capacidad para alejarse de situaciones de trabajo que se consideren que presenten un peligro inminente y serio para su vida o su salud, así como las disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo. O sea, todo eso es lo que nosotros debemos de también capacitar, porque hablamos de una sensibilización y una toma de conciencia, ¿sí? Y aquí una forma que siempre se ha hablado de poder cumplir con este requisito, por ejemplo, es el plan de capacitaciones, ¿no? Pero las capacitaciones deben ser sobre todo hechas de una manera que lleguen en el trabajador. El uso de técnicas de coaching, por ejemplo, se utiliza mucho, ¿no?, actualmente, y también depende de quiénes son tus trabajadores, porque influye mucho también la cultura, el género, si hay personas que de repente hablan otro idioma, ¿no? Aquí mismo en el Perú hay empresas que eh, tienen trabajadores que hablan quechua y que no entienden otro idioma más que quechua. Entonces hay que buscar ya opciones para poder realmente llegar al trabajador en el idioma que sea requerido por el trabajador, ¿no? Y este punto va unido también al siguiente, que es comunicación. Y ahí es donde tenemos que buscar el flujo correcto de la comunicación que vamos a tener interna y externamente con nuestros trabajadores. Entonces, aquí nos habla del flujo interno, de que tomen conciencia y sean sensibilizados en todos estos temas que ya hemos mencionado. Y dentro del anexo A nos dicen también algo importante, por eso lo he resaltado todo con negrito porque es pequeñito lo que nos dice. Además de los trabajadores, ¿quiénes más deben tomar conciencia? O sea, no solamente los trabajadores de actividades rutinarias, sino también las contratistas, los visitantes, los trabajadores temporales y otras partes que deberían también tomar conciencia, ¿no? Por ejemplo, si nuestra empresa sí va a recibir visitantes, quizás estudiantes universitarios o de colegio o de posgrado o algún visitante del otro lado que quiere visitar a tu empresa por motivos de estudio o algún otro motivo, pero va a entrar a tu empresa y no es un personal que está laborando, pero va a estar dentro de tus procesos, entonces también deberían ser sensibilizados y tomar conciencia de esos temas. Por eso la gran mayoría de empresas sí lo está haciendo, porque bueno, cada vez que va a sus visitantes, antes de ir a la ruta de los procesos productivos o operativos, siempre hay como una charla, una pequeña capacitación, ¿no?, una inducción y de temas sobre todo en relación a seguridad y salud, ¿no? ¿Qué equipos de protección personal se debe usar? ¿Dónde no te puedes acercar? Las líneas que debes de seguir. Entonces, eso es parte de poder cumplir con este requisito también, toma de conciencia, ¿eh? Eh, claro, en un tema físico, cartilla de visita, entre otras cosas más que puedas implementar, ¿sí? Igual aquí no nos piden información documentada, porque este es un punto que está unido a otro, por ejemplo, a comunicación, pero si tú gustas, puedes tener información documentada a la mano, ¿no? Una de ellas, que ya hemos hablado, es el programa de capacitaciones, ¿no? La lista de asistencia de estas charlas, la, el registro de formación, el programa anual de capacitaciones, los registros semanales de estas charlas. O sea, todo eso te da también información documentada de lo que estás haciendo para poder sensibilizar y concientizar a tu trabajador. Y otras formas más visuales, como las 5 reglas de oro, en cartillas o por lo menos en sus chalecos, por ejemplo, poner la foto de tu familia, ¿no?, o de tus hijos, de las personas más importantes en tu vida,
para que siempre recuerdes por qué estás trabajando en esta empresa y que debes cuidarte porque quieres llegar a casa y volver con tu familia, con tus hijos, con tus seres queridos, ¿no? Entonces, se trata de que ellos no cumplan, o sea, que no solamente cumplan las indicaciones de seguridad y salud en el trabajo por imposición, sino que sea por convicción, porque realmente lo quieren hacer. Porque por imposición, de alguna u otra manera van a cometer errores y puede haber un accidente de trabajo. En cambio, cuando es por convicción, cuando realmente entienden por qué se está trabajando en temas de seguridad y salud, por qué se siguen estos métodos, por qué se están siguiendo estas indicaciones, entonces van a cuidarse ellos mismos y van a cuidarse entre ellos también. Y eso es importante. Ahora, hay miles de formas también de hacer esta parte. Ya cada organización, de acuerdo a los recursos que pueda destinar, pues va a poder tener diferentes maneras o modos de poder llegar a sus trabajadores. ¿Sí? Es una forma también de cumplir con el requisito. Este es un requisito que sobre todo, antes de pasar al siguiente, cuando se hace una auditoría, se toma mucho el tema de la observación, más allá de la información documentada que se presente, porque acuérdense que en auditorías no solamente es información documentada, sino es entrevistas y observaciones. Entonces, aquí entra mucho más a tallar el tema de las entrevistas y las observaciones que la propia información documentada, porque no nos piden exactamente información documentada, ¿no? Entonces, es más que nada entrevistas y observaciones. Pasamos al siguiente punto, 7.4, comunicación. Y este punto se subdivide en generalidades, en comunicación interna y en comunicación externa. A diferencia de calidad, en calidad se trabaja comunicación todo en un solo mismo punto, ¿no? No lo separan. Sí habla de comunicación interna, sí habla de comunicación externa, pero no lo subdividen en sus capítulos, lo trabajan en el propio capítulo. En este caso, en medio ambiente y en seguridad, sí lo divide. O sea, así está planteada la norma. Entonces, cuando se quiere hablar del cumplimiento de este requisito, puedes hacerlo también de manera general, la comunicación y luego el específico de comunicación interna o externa, o puedes trabajar todo junto al mismo tiempo. Ya eso depende de cada organización. Si quieres generar documentación para cada subcapítulo o documentación específica para el capítulo 7.4. ¿Sí? Eh, ¿Qué nos dice la norma? La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para la comunicación interna y externa pertinentes al sistema de gestión, incluyendo la determinación de qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar. Entonces, es el primer debe que nos establece la norma, ¿no? Nos dice la organización debe y ya nos menciona parte del ciclo de Deming, ¿no? Establecer, implementar y mantener procesos necesarios para esta comunicación, tanto interna como externa. Y en estas comunicaciones nosotros debemos de responder estas preguntas. ¿Qué comunicar? ¿Cuándo se va a comunicar? ¿A quién se va a comunicar? Y en el a quién, ¿no? Nos dan sub todavía intermitentes entre los diversos niveles y funciones de la organización, entre las contratistas y visitantes al lugar de trabajo, entre otras partes interesadas y cómo comunicar. Entonces, son preguntas que deben de ser a la hora de una auditoría, por ejemplo, demostradas que sí se están respondiendo, ¿no? En relación a la comunicación. ¿Qué dicen? Sí, claro, correcto. ¿Se debería tener un documento que se realice el cambio? Sí, sí, porque es evidencia. Todo cambio, si te das cuenta que lo hemos venido leyendo en otros puntos, tiene que tener evidencia y tiene que haberse evaluado el cambio, ¿no? En el caso de esa situación, es un cambio inminente, ¿no? Entonces, sí debe haber evidencia. Continuemos entonces, todavía en el 7.1.4. Aparte de responder a estas cuatro preguntas, ¿qué más nos dice la norma? La organización debe tener en cuenta, y hacemos qué significa tener en cuenta porque es un término que hemos visto la sesión anterior, tener en cuenta aspectos de diversidad. Y esto es importante a la hora de establecer comunicación, que parte de esto ya lo hemos hablado con la toma de conciencia, ¿no?
género, idioma, cultura, alfabetización y discapacidad. Y hay situaciones, de acuerdo a los puestos de trabajo, que a veces se nos da todas estas condiciones, se nos dan al mismo tiempo, ¿no? Imagínate ir a un lugar a trabajar, sobre todo en la sierra de nuestro país, donde se habla un idioma distinto, por lo menos un tercio de nuestros trabajadores, ¿no? Como el quechua. Y aparte de que hablan un idioma distinto, no saben leer ni escribir. Entonces, ahí ya tenemos dos factores complejos, ¿no? Entonces, no solamente es comunicarte con ellos convirtiendo toda tu información a quechua, ¿no? O sea, tu política, tus objetivos, tu reglamento interno, ¿no? Para que él pueda leerlo y también entenderlo, porque eso es la comunicación. Debe de ser entendido por todos nuestros trabajadores la información que le estás dando. Que igual más adelante es algo que también nos recalca, sino también, bueno, en ese caso que les pongo hipotético, no basta el que convertamos toda esa información documentada al idioma, sino en este caso hay que buscar otras técnicas distintas para poder llegar a nuestro trabajador que no sabe leer, en este caso, y escribir. Entonces, de alguna manera, debes de también llegar y que pueda entender cuáles son las medidas de seguridad y que se consideran en esta empresa. Entonces, eso es lo que nos invita a la norma en comunicación, ¿no? Hay que tener en cuenta en este flujo de comunicación que vamos a establecer, interno sobre todo de nuestros trabajadores, qué aspectos diversos hay, ¿no? En el género también, de repente mucha de nuestra información es con un tinte o machista o feminista. Entonces, hay que entender también quiénes son nuestros trabajadores y cuál es el género que optan. Ahora que estamos en esta diversidad de género, también influye mucho en nuestras información documentada, ¿no? Por ejemplo, a la hora de leerlos, ¿no? Hay personas que no se identifican con él o la, ¿no? Entonces, si son mayoría en nuestra organización, pues entonces también debemos de verificar si la información documentada no los está excluyendo en ese caso. Eso, todo eso es comunicación, verbal y no verbal. Al considerarnos, dice, las necesidades de comunicación. El siguiente debe, la organización debe asegurarse de que se consideran los puntos de vista de las partes interesadas externas al establecer sus procesos de comunicación. ¿Sí? Esto es importante también, nos dice asegurarse, ¿no? Ay, deben asegurarse. Entonces también es una palabra que hemos visto en la sesión anterior, ¿no? De que se consideran los puntos de vista de esas partes interesadas externas que ya las hemos identificado anteriormente. Ya sabemos quiénes son nuestras partes externas que están ligadas a nuestro alcance. Entonces hay que asegurarnos de que consideremos sus puntos de vista en la comunicación, en el proceso de comunicación, ¿sí? Y ese proceso es el que si no está establecido, pues hay que establecerlo, porque es comunicación interna y externa. ¿Qué más nos dice? Al establecer sus procesos de comunicación, la organización debe tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos y asegurarse de que la información de la seguridad y salud en el trabajo a comunicar es coherente con la información generada dentro del sistema de gestión y es fiable, ¿no? Importante con este debe, ¿no? También hay que considerar dentro de la comunicación y lo que se va a comunicar, ya unido a la pregunta que tenemos, el tema de los requisitos legales y otros requisitos, ¿no? Acuérdate que ya tenemos una matriz de requisitos legales donde se ha establecido qué documentos, qué normas específicamente nosotros vamos a tomar en cuenta en este sistema de gestión, que van a influir en nuestro sistema de gestión. Entonces, esto también se debe de comunicar, ¿no? ¿Qué cumplimientos, en base a qué cumplimientos nos tenemos que regir? Y esto es lo que nos pide la norma, ¿no? Y que sea coherente esa información que se comunica con lo que estamos trabajando realmente dentro de nuestro sistema de gestión, ¿no? Si esa información que tiene que ver, no sé, más con calidad o con medio ambiente, no sería pues información coherente realmente con nuestro sistema de gestión, ¿no? Salvo que estemos trabajando en una integración, ¿no? Pero estamos trabajando propiamente en este sistema de gestión, pues es más que nada lo relacionado a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Luego nos dice, la organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Y por último, la organización debe conservar información documentada como evidencia de comunicaciones cuando sea apropiado. Información documentada, documento, ¿no? Conservar en este caso, más que nada, más allá de documentos, registros, por el conservar. Conservar se entiende como un registro, ¿no? Y el anterior debe, nos decía, responder a las comunicaciones pertinentes. O sea, no solamente es que tú establezcas un flujo de comunicación donde tú seas el único que dé la información, sino también que sea viceversa. O sea, hay alguna consulta o hay alguna participación que se está generando, entonces también se pueda tomar en cuenta. Luego ya viene el 7.2, el 7.4.2 y el 7.4.3. Como son chiquitos, lo he puesto en una misma diapositiva. En una misma diapositiva. En la parte de arriba es correspondiente a la comunicación interna y la parte de abajo es correspondiente a la comunicación externa. Ahora, la norma ya te vuelve un poquito más específico en la comunicación interna que requiere obligatoriamente y en la comunicación externa que requiere obligatoriamente. ¿Sí? La organización debe comunicar internamente la información pertinente para el sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios en el sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo según sea apropiado, asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua. Entonces, son dos cosas importantes que se deben evidenciar en la comunicación interna, ¿no? Comunicar internamente la información a todos los niveles de nuestra organización, a todos, y asegurarse de que estos procesos de comunicación que hemos establecido permitan, ¿no?, que los trabajadores contribuyan con su consulta y su participación. Entonces son dos cosas que se deben ver en esa comunicación interna, ¿sí? Y en la comunicación externa, la organización debe comunicar externamente la información pertinente para el sistema de gestión. Y esa palabra pertinente también es importante, porque hablamos en la comunicación externa que no toda la información que se está generando en seguridad y salud en el trabajo se va a tener que sacar al exterior, ¿no? Por eso te dice información pertinente. Hay información que sí es pertinente, como la política de seguridad y salud en el trabajo, que no solamente debe de conocerla mi parte interna, sino también mi parte interesada externa. Esa es una información pertinente, pero hay otra información que no es necesario compartir al exterior. Por eso es que aquí la norma te dice, ¿no?, debe comunicar externamente información pertinente. Si hay información que comunicar, siempre y cuando sea pertinente. Nos dice también, según se establecen los procesos de comunicación de la organización y teniendo en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta de esa pertinencia? Sobre todo porque la pertinencia te la va a dar el cumplimiento de algún requisito legal, ¿no? Legalmente, bajo normas, hay información que no se va a esconder, que se tiene que socializar, sobre todo para cuando te la pide de repente alguna organización de fiscalización, como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o la propia zona FIL, ¿no? Entonces, es información que obviamente se va a tener que dar, ¿no? Y hay un proceso que debes establecer para dar esa información, ¿sí? En el anexo A es pequeñito, nos dice los procesos de comunicación establecidos por la organización deberían permitir la recopilación, la actualización y la difusión de la información. Todo esto es lo que también hay que garantizar en nuestro proceso de comunicación. Permitir la recopilación de la información, la actualización, porque también la información se puede actualizar en cualquier momento, y la difusión de esta información a todos los niveles, a todas las funciones de nuestra empresa. Sobre todo, obviamente, en relación a nuestro alcance, ¿no? Porque nuestro alcance nos determina los límites de este sistema de gestión, y a nuestras partes interesadas. Deberían asegurarse de que se proporciona la información pertinente a los trabajadores y partes pertinentes, de que estos lo reciben y es comprensible. Y esto, lo último, importantísimo también, que lo reciben y que es comprensible. No solamente que estamos evidenciando que sí se recibió, porque, por ejemplo, algunas organizaciones no tienen su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, su RIS, y a la entrega de este RIS les hacen firmar, ¿no?, que han recibido su reglamento, ¿ya?
Eso es una evidencia, por ejemplo, que reciben esta información. ¿No? Listo. Pero ¿la comprenden? O sea, ¿lo comprenden realmente la información que está en ese reglamento? Entonces también hay que generar evidencia de esa otra parte, si es que comprenden esa información. Y ese comprenden está unido pues, con la toma de conciencia. ¿No? Por eso le dije que el 7.4 y el 7.3 están unidos, ¿no? Su cumplimiento entre sí. ¿Cómo cumplimos este requisito? Bueno, lo primero es cumplir con las preguntas, ¿no? Que nos está dando la norma. Aquí les he puesto un ejemplo, ¿no? ¿Qué comunicar? Por ejemplo, los objetivos. ¿Cuándo comunicar? Los objetivos, por ejemplo, cada vez que se actualizan, ¿no? Ese es cuándo comunicar. ¿A quién comunico? A todos los niveles de mi organización. ¿Cómo lo comunico? Quizás en este caso por correo electrónico. Entonces, voy a comunicar mis objetivos cuando se están actualizando a toda la organización por los correos institucionales. Es una forma de unir estas preguntas. Y al costado les he dejado un cuadro donde están diversos ejemplos que podemos entender en cada pregunta que nos está pidiendo la norma. Ahora, una forma que se ha utilizado, que se está utilizando, mejor dicho, para cumplir con este requisito es la matriz de comunicaciones, que es una matriz que contempla las preguntas que nos pide la norma, ¿no? El que se comunica, quién se comunica, a qué se comunica, cómo se comunica, inclusive le podemos añadir los formatos que se van a tomar en cuenta en cada uno de esos bloques. Y esta matriz de comunicaciones puede ser extensa, ¿ok? Todo lo que quieras, puedes agregarles más cosas. Puedes establecerla específicamente para una comunicación interna o para una comunicación externa, trabajarla junto o independiente, ¿no? Y eso depende de tu organización, qué es lo que quiera. Este es un ejemplo de matriz de comunicación de seguridad y salud en el trabajo. Y esta es otro ejemplo de matriz de comunicación que le he tomado de la ISO 9001. ¿Y por qué le he tomado? Porque esta es una matriz donde se está poniendo los niveles específicos, ¿no? La comunicación, por ejemplo, con el cliente es una parte externa. Entonces, igual que se comunica, quién lo comunica, a quién se comunica, cómo se comunica y la evidencia, ¿no? Inclusive le puedes añadir quizás la fecha en la que se va a comunicar o el rango de fechas en los que se va a comunicar. Entonces, hay muchas formas de poder trabajar una matriz, entre más compleja, más sencilla, ya depende de la información que quieras generar como organización. ¿Sí? Sí, claro, puedes colocarla en el plan de emergencia. En este caso, si cuando te llega una auditoría, si tú lo estás trabajando ya dentro del plan de emergencia, entonces sería cuestión que eso lo tengas como referencia, ¿no? Cuando te auditen, que está una matriz en el plan de emergencia. Pero siempre es mejor tenerla aparte, aparte porque hay información que no solamente es específicamente para temas de peligros y riesgos y las acciones en relación a estos peligros y riesgos, sino es información propio de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí ya no correspondería en sí a nuestro plan de emergencia de seguridad y salud. Entonces, por eso es mejor trabajar una matriz aparte. ¿Sí? Es mucho mejor. Sí, esta se puede adaptar cualquiera de las herramientas que tú encuentres para ISO de cualquier tipo, calidad, medio ambiente o seguridad, se puede adaptar a la otra norma ISO. Mucho de calidad se puede adaptar aquí, siempre y cuando corresponda, ¿no? En este caso, esta matriz de comunicación que he puesto aquí de ejemplo, se puede adaptar a la ISO 45001. ¿Sí? Obviamente, nuestra esencia no es el cliente, ¿no? Es el trabajador y otras partes interesadas. Y vamos al último requisito, el 7.5, información documentada. Ahora sí vamos a hablar específicamente de esa información documentada. ¿Qué te dice la norma? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la organización debe incluir. Ese primer debe te dice qué información documentada vas a tomar en cuenta, o a qué le estamos llamando esa información documentada. Y te da dos incisos. El A, la información documentada requerida por este documento, o sea, hablamos de todos los requisitos que estamos tocando,
todos los que digan información documentada, obviamente es obligatorio que haya una información documentada. Eso es lo que te está diciendo en la parte A. B, la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este segundo inciso te dice, todo lo que tú hayas considerado como información documentada, pero que no te lo pide obligatoriamente, también está considerado dentro de este punto. Por ejemplo, en el 4.1 no nos pedían información documentada, ¿no? Cuando hablamos de ese cuadro FODA. Pero si tú quisiste hacer un cuadro FODA porque así lo decidió la organización o así lo decidiste y lo aprobaron, entonces esa es información documentada del inciso B. No es requerida, pero tú lo has tomado como información documentada. Entonces, lo que te pide la norma es que toda la información documentada, obligatoria o que tú has determinado que así sea, debe seguir los mismos criterios de este punto. O sea, no porque no sea obligatoria va a salir de lo que te pide la norma. ¿Okay? Si la norma te pide que debe ser revisada y aprobada, esa información que no es obligatoria tiene que estar revisada y aprobada. ¿Okay? Si la norma te pide que tenga esa información documentada, fecha y hora, entonces toda esa información obligatoria y no obligatoria debe tener fecha y hora. Es lo que te pide la norma, eso es lo que primero que hay que entender. Y en la nota nos dice la extensión de la información documentada para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo puede variar de una organización a otra. O sea, no va a ser lo mismo, ¿no? No porque tengamos el mismo rubro y tú tengas 10 procedimientos, yo voy a tener los mismos procedimientos. O ni siquiera voy a tener procedimientos quizás, ¿no? Porque tú no has decidido establecerlo así. Entonces, es variable. ¿De qué depende? Del tamaño de la organización, de sus tipos de actividades como procesos, productos y servicios, las necesidades de demostrar el cumplimiento legal, porque no todas las normas tienen las normas igualiticas que van a cumplir, ¿no? En algunos casos, todas vamos a tener que cumplir con la ley 29783, pero va a haber normas más específicas que van a variar de acuerdo a la empresa. Entonces, también la información va a depender de eso, ¿no? Si vamos a cumplir con la ley, sabemos que hay registros y documentos básicos que tenemos que establecer por cumplimiento de la ley, ¿no? En algunos otros casos no tomaremos algunas normativas específicas, entonces no generaremos ese mismo documento. La complejidad de los procesos, contra más complejos, quizás haya más información documentada que se haya establecido. Y la competencia de los trabajadores, ¿no? Dependiendo de la competencia que tú has determinado y en un punto anterior, también vas a tener más o menos información documentada, ¿no? De repente, no solamente para tu organización te sirve el CV, necesitas más información en relación a la competencia. Eso nos dicen en generalidades, ¿okay? Eso es lo que te quiere aclarar la norma, ¿okay? En generalidades. Así que es obligatorio establecer ya qué es nuestra información documentada, cuáles son nuestras informaciones documentadas. Si en el siguiente punto, 7.5.2, nos habla de la creación y actualización de esta información documentada. Dos palabras importantes, creación y actualización. Como les dije en una oportunidad, cuando uno va a implementar un sistema de gestión, tiene dos caminos. O vas a una empresa donde ya hay información base, o vas a una empresa que no tiene nada. Entonces, si hay una empresa que no tiene nada, ¿qué estás haciendo? Crear la información. Y si vas a una empresa que ya hay información base, ¿qué vas a hacer? Actualizar la información. Entonces, aquí te habla de esas dos cosas, crear y actualizar. La información documentada. La organización debe asegurarse de lo siguiente, o sea, tanto para la creación o la actualización de los documentos debemos de asegurar tres cosas. Y esto es obligatorio, no es que yo creo que sí, yo creo que no, no, obligatorio, si te quieres certificar en esta norma. A, la identificación y descripción. Y esto significa que nuestros documentos tengan título, tengan fecha, tengan autor y tengan número de referencia. Eso es lo que necesitamos, identificación y descripción. Segundo, el formato y el medio de soporte. Nuestra documentación va a ser solamente física, en papel, o también va a ser electrónica. Eso hay que determinarlo desde ya. El formato, en qué idioma va a ser, en qué versión,
vamos a necesitar alguna versión de software, gráficos específicos, o sea, el formato también lo tenemos que decidir para toda la información, no solamente para una parte, sino toda la información que ya hemos identificado, que sí es información documentada para mi sistema de gestión. Y por último, aquí nos piden revisión y aprobación. ¿Ok? Eso es lo que nos piden, revisión y aprobación. Con respecto a la conveniencia y adecuación, eso debe estar sí o sí. Aquí en la creación y actualización no nos piden firma, por ejemplo. Entonces van a haber muchas políticas de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, que no tienen firma. Entonces ya eso te da una idea que estamos ante el cumplimiento quizás de esta norma. Y cuando tiene firma, quizás estamos ante el cumplimiento de la ley 29783. ¿Sí? Lo ideal es que obviamente tratemos también de cumplir con la ley, ¿no? Porque nos va a servir establecer este sistema de gestión y a la par cumplir con nuestra ley obligatoria en el país, por lo menos en Perú. ¿Sí? Entonces, sí tendríamos que tener firma. Pero si en algún otro país, ¿no? que no es Perú, no te obliga a las normas internas a tener firma de tus documentos, no es necesario entonces, porque aquí no nos piden por ningún lado que haya firma. Si nos pidieran, sería otra cosa, ¿sí? Por esta norma específica. Pasando al siguiente punto, 7.5.3, control de la información documentada. El último punto y para hablar de cómo establecemos su cumplimiento. Nos dice la información documentada requerida, ojo que esto ya es control nada más. La información documentada requerida para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y para este documento se debe controlar para asegurar de qué. O sea, ya te dan los motivos por los cuales debemos nosotros controlar esta información documentada. ¿Qué debemos de controlar o evidenciar en el control de estos documentos? A, que esté disponible, ya sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. Y esto es importante, todo esto es importante. O sea, información documentada que esté disponible. Si en una auditoría estamos hablando de una información documentada como la política, pues la política debe estar disponible. Si estamos hablando de los objetivos deben estar disponibles. Si estamos hablando de una matriz hiper, la matriz hiper debe estar disponible. Pero no solamente que esté disponible, sino que sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. O sea, la información documentada no va a estar solamente archivada en las oficinas del área de seguridad y salud en el trabajo. Necesita estar donde se necesita realmente. Y no solamente que esté archivada. Entonces, eso es lo que te pide la norma. Y muchos agarran, por ejemplo, sobre todo cuando son empresas que cambian, o sea, que su actividad como una obra horizontal, por ejemplo, va cambiando según el avance, optan por un periódico mural, ¿no? O un cartel movible. Entonces van con su periódico movible o su cartel movible cada vez que va moviéndose según la obra que van avanzando, ¿no? Por ejemplo. Es mucho más fácil cuando es en un lugar específico. ¿Qué más en el control? Que esté protegida, nos dice, adecuadamente, por ejemplo, contra pérdidas de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de la integridad. O sea, nuestra información que estamos generando, toda esta información debe estar protegida. Por eso es que no es muy sencillo, si tú te das cuenta, también encontrar ejemplos específicos de una empresa o de un rubro específico de todos estos documentos que hemos dicho que se van a establecer. Porque no las empresas, esa información no te la brindan así nada más, ¿no? Es información que según esta norma debe estar protegida y obviamente no debe de utilizarse inadecuadamente. Y en el uso inadecuado es que alguna parte interesada, por ejemplo, cambie datos de esa información, ¿no? Porque entonces ya le estamos dando un uso que no es el adecuado a esos documentos. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades según sea aplicable. ¿Sí? Y esto es parte también del control que se va a hacer. La distribución, cómo se va a hacer la distribución de esa información, el acceso, recuperación y uso de esa información, el almacenamiento y preservación de esa información en torno o incluida la preservación de la legibilidad,
el control de los cambios también de esa información, que tiene que ver más que nada con el control de versiones, ¿no? Ahorita vemos un ejemplo a que nos referimos con esto. Y la conservación y disposición. Sobre todo en relación al acceso, que nos dice aquí la norma, en notas nos dice, ¿no? El acceso puede incluir una decisión en relación al permiso solamente para consultar la información documentada o al permiso y la autoridad para consultar y modificar la información documentada. O sea, tú tienes que aclarar también en el acceso cómo va a ser. Si vas a permitir que solamente se consulte la información o también que se modifique. Y si la va a modificar, ¿quién tendría la potestad y la autoridad para dar ese permiso de la modificación de la información? También nos dice, en el acceso a la información documentada, permite, incluye el acceso para las partes, por parte de los trabajadores y cuando existan de los representantes de los trabajadores. Y esas dos notas es en relación a lo que nos hablan aquí del acceso de la información documentada. Y por último, nos termina diciendo esta parte, la información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria, o sea, información que tú no has generado, sino que la has tomado de algún otro lado, de algún otro punto, y determinas que es importante y relevante para la organización, para la empresa y para tu sistema de gestión, nos dice que debe de identificarse y cuando sea apropiado, controlarse. Entonces hay que identificar esa información que está entrando y cómo se está controlando. Sobre todo esa información de la parte interesada externa, quizás del cliente, ¿no? Específicamente. Entonces, ¿cómo la estás identificando y cómo la estás controlando? En nota nos dice, es importante mantener la complejidad de la información documentada en el nivel, en el mínimo nivel posible. O sea, aquí la norma te invita a que no te llenes tampoco en esa documentación que estás armando de una complejidad terrible que al final resulte ser muy tedioso trabajarla y mantenerla en tu organización. ¿Sí? Por eso te invita a que la complejidad de esos documentos trate de ser lo mínimo posible. ¿Okay? O sea, existen, hemos visto ya hasta ahora diferentes, por ejemplo, matrices, ¿no? Y yo siempre te digo, puedes hacerla más compleja o puedes hacerla más sencilla. El tema de las matrices, entonces, contra más sencillas sean, por lo menos que tengan lo básico que nos pide la norma, es mejor. ¿Okay? Pero a algunas organizaciones les gusta ser muy detalladas, ¿no? Y hacer matrices mucho más complejas. Entonces, pueden optar también, pero la norma te invita, porque acá en la orientación siempre es una posibilidad, te invita a que sea lo mínimo posible la complejidad de esos documentos, ¿sí? Para asegurarse de su eficacia, su eficiencia y la simplicidad también al mismo tiempo. Eso es lo que nos dice. Aparte nos dice las acciones descritas en este punto 7.5.3 están dirigidas particularmente para prevenir el riesgo del uso no intencionado de la información documentada obsoleta. O sea, hay información que ya no se está utilizando, ya se actualizó, ya es obsoleta, digamos, para nuestro sistema de gestión, pero que de alguna u otra manera puede ser quizás tomada por la parte interesada externa como si fuera actual, ¿no? Y pueda quizás exigir o mantener posiciones o decisiones en base a esa información que ya no es la que se está manejando. Por eso es que sobre todo se te piden este control específico de muchas cosas que ya hemos leído para esa información documentada. Los ejemplos de información confidencial incluyen también la información personal y la información médica, en el caso, por ejemplo, de nuestros trabajadores. ¿Sí? O sea, es parte también de la información documentada que podemos determinar importante para nuestro sistema de gestión. ¿Cómo cumplimos este requisito? Bueno, aquí yo te estoy dejando primero específicamente cuáles son los documentos obligatorios, tanto en documentos como en registros, que nos da la norma, de los diferentes puntos y apartados. No todos nos dicen información documentada, así que no todos son obligatorios tener información documentada, pero hay algunos que sí. ¿Y por qué lo he separado en documentos y registros? Porque hay algunos que te dicen mantener y hay algunos que te dicen conservar. Mantener es más asociado a documentos propiamente y conservar a registros. Entonces, esa es la gama de todos los requisitos que entran en esta información documentada de manera obligatoria.
pero existen otros puntos más que no están aquí, ¿no? Por ejemplo, el 4.1, el 4.2 no está aquí en ninguna de las dos tablas, pero que tú has considerado quizás hacer información documentada. Entonces ya esto tendrías que incluirlo adicionalmente. El primer paso para cumplir este requisito siempre va a ser conocer los tipos de documentos que tienes en tu organización y esos tipos de documentos en los procesos en los que se van a aplicar. ¿Sí? Y hay una jerarquía de documentación que nosotros hay que tomar en cuenta. Esa jerarquía igual se aplica independientemente de la norma ISO que nosotros estemos hablando. Todas las normas ISO mantienen la misma jerarquía de documentación. Siempre hemos hablado que el manual de seguridad se utilizaba en anteriores, en la OSA 18000, por ejemplo, igual en la versión anterior de calidad, de medio ambiente. Aquí, si gustas, puedes seguirlo aplicando. No es obligatorio, pero si tú quieres, por la jerarquía, mantener esa jerarquía y sientes que el manual todavía te da ese conjunto y compactación de todos estos documentos, pues puedes hacerlo. Si no, lo siguiente sería hablar de planes o procedimientos, lo siguiente sería hablar de instrucciones o instructivos y lo siguiente de registros y formatos. ¿Sí? Cuando hablamos de determinar o conocer el tipo de documentos que se van a utilizar en tu empresa, es saber qué documentos vas a generar. Si vas a generar procedimientos, si vas a generar instructivos, si vas a generar planes, si vas a generar manual, si vas a generar guías. O sea, qué documentos son los que vas a generar en tu empresa, en tu organización. Y no solamente que identifiquemos el tipo de documentos, sino también las siglas de estos documentos, ¿no? Es importante porque, sobre todo en los encabezados, no siempre va el nombre completo, va las siglas, ¿no?, de estos documentos. Entonces, eso hay que hacer, hay que identificar qué documentos tenemos. Lo segundo, aprender a diferenciar entre documentos y registros. Mucho de la norma te invita a documentos específicos y otros te invitan más a registros. Entonces hay que diferenciar qué es un documento y qué es un registro para poder trabajar en ese proceso de controlar la información documentada. Lo tercero, utilizar los documentos revisados y aprobados. Esto es algo obligatorio, ya lo hemos visto en la norma. La norma te dice que los documentos deben revisarse y aprobarse. Entonces, toda nuestra documentación debe contener como mínimo estos puntos, por lo menos en el pie de página, ¿no? Debe de contener ese revisado y aprobado. Y en la cuarta recomendación para cumplir este requisito es localizar y ubicar fácilmente los documentos aprobados. Y para esto, una forma de utilizar o de cumplir con este punto es utilizar una lista maestra de documentos. La lista maestra también puede ser lo más compleja que quieras o lo más sencilla. ¿Ok? Lo importante es que puedas cumplir con lo que te dice la norma en relación, por ejemplo, a la ubicación y a la disposición de estos documentos, que no solamente ya estén establecidos donde se necesitan, sino que también tengas como una especie de guía para poder encontrar dónde están estos documentos específicamente. Y esta lista maestra puede ser digital o puede ser física o ambas a la vez, y es una forma de poder cumplir también. Otra manera de cumplir con este requisito es establecer un procedimiento de control, de creación, actualización y control de documentación o de información documentada, donde todos estos puntos que hemos dicho van a ir dentro, especificados y detallados dentro de ese procedimiento. Y por último, cuando se hablaba del control de los cambios, ¿no?, que nos decían, por ejemplo, el control de versiones, es que la mayoría, ¿no?, cuando guardamos algún documento, no somos ordenados, ¿no? Entonces creamos un documento y le ponemos un nombre como control de documentación o de información documentada, y de ahí, según lo vamos actualizando, lo guardamos de mil y un maneras y terminamos como en esta imagen, ¿no?, hablando de diferentes documentos de lo mismo, pero que le ponemos distintos nombres, ¿no? Control, y seguimos mencionando L, O, y así, control o versión listo 1, listo 2. Entonces, no hay un orden aquí. Cuando te pidan cuál es el documento, el último documento actualizado de la política, como tienes tantas políticas en tantas versiones actualizadas, modificadas, no sabes ni cuál es. Entonces, lo correcto es tener un orden o solamente el documento identificado correctamente en el nombre y en la primera cara, ¿no?, saber la versión en la que estamos nosotros trabajando. Bien, entonces eso es todo lo que nos dice la norma en el requisito número 7. Muchas gracias.
Sí, la lista de documentos es esta, la lista maestra de documentación. Muchísimas gracias, ingeniera. Ahora vamos a pasar al momento de las preguntas, ¿ok? Cada uno de ustedes va a poder realizar sus preguntas, así que por favor, no sé si puedan levantar la mano para poder habilitarles el micrófono. Recordarles que las preguntas son de acuerdo al tema que se ha tocado el día de hoy y que, por favor, si es que pueden ser lo más breve posible, sería genial, ¿ok? Empecemos. Le habilitamos el micrófono a Renzo, por favor. Buenas noches, ingeniero. Tenía una consulta. En una obra de construcción, los documentos me comentó que tienen que ser visibles, ¿no? Y todos los... Está donde se necesita. Ah, claro. Y comentó sobre un mural, ¿verdad? En todos los documentos deberían estar en el mural o solo los más importantes. No, los que se necesitan, por ejemplo, los instructivos de trabajo, los procedimientos de trabajo o los procedimientos de trabajo en alto riesgo, o sea, los documentos que se necesiten específicamente. Bueno, el tema de la política debe estar en todos lados, ¿no? Así es que la política es uno de ellos que siempre vas a encontrar. En el caso de obras, cuando son movibles, ¿no? Por eso le llamamos obras horizontales, como las obras de saneamiento, de carretera, ¿no? Que según van avanzando, se va moviendo la obra. Siempre, bueno, la mayoría de obras que tienen recursos tienen un almacén móvil, ¿no? Por ejemplo, en el almacén móvil se va moviendo conforme va moviéndose la obra. Entonces ahí se puede dejar mucha de la información que se va a tener disponible porque uno se acerca, por lo general siempre está casi al costado de donde se está abriendo las zanjas o haciendo la obra. Entonces ahí hay información que se puede guardar que es de uso requerido, ¿no? Que es la necesaria, ¿no? La pertinente. Ok, ingeniero, gracias. Excelente, muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? No, creo que no, ingeniera. Eso sería todo. Muchísimas Muchas, muchas gracias por gracias. la exposición del día de hoy y que tenga una bonita noche. Igual, gracias a todos. Buenas noches. Bien, voy a compartir mi pantalla. Perfecto, sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Muy bien. Recordarles que la próxima clase es el día 21 de noviembre, día martes, y que tenemos nuestra tercera evaluación ese mismo día, ¿ok? Así que los esperamos para nuestra siguiente clase y creo que eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta adicional acerca de la evaluación o algo más? Creo que no, ¿verdad? Ok, no sé si serían tan amables de prender su cámara, por favor, para tener pruebas de que han sido parte de este maravilloso curso. Así nosotros tenemos un registro de que ustedes están atentos y que están presentes en todas las clases, ¿no? Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Robert, Pedro, Amy, muy bien. Vamos a hacer una fotografía, la fotografía respectiva de la clase del día de hoy. Así que, por favor, si es que pueden habilitar sus cámaras, sería de gran ayuda. A los que no pueden habilitar sus cámaras, no se preocupen, su privacidad es muy importante para nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Henry, muchísimas gracias, Domingo. Bien, a la cuenta de tres, tomamos la fotografía respectiva del curso del día de hoy. Uno,
2 y 3. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, que tengan una bonita noche y nos vemos en la próxima clase. Gracias.